Bien, amados estudiantes, que el Señor los bendiga. Como lo hablamos anteriormente, vimos el libro del Génesis y el Éxodo, ¿cierto? Ya vimos dos libros que son del Pentateuco o la Torá, como quieran llamarle, que son los cinco libros en la cual vamos a ver los siguientes tres para terminar de ver lo que es la Torá o Pentateuco. ¿Bien? Y vamos por ello. Ahí está. Bien. Levítico, como subtítulo, Vida Santa. Acá lo vamos a ver. El significado de este libro tiene dos aristas, y son, primero en griego, que es leuticón, que significa asunto de los levitas, o bien en hebreo, que significa y él llamó. Son como medio extraños los nombres, ¿cierto? Pero bueno, en griego es un poco más comprensible, pero en hebreo, y él llamó. ¿A quién llamó? A una tribu en especial, ¿cierto? Por eso se le dice y él llamó. Bueno, este libro se escribió primeramente o primariamente para que el pueblo judío comprendiera lo que significa vivir santamente. Y como los sacerdotes son instruidos en cómo deben asistir al pueblo en la adoración y santidad. A ver, vamos a explicar un poquito. Vimos el Génesis, que es la creación, y los patriarcas, ¿cierto? Cómo fueron introducidos a Egipto a través de José. En Éxodo vimos todo lo que fue en los 400 años, vimos la esclavitud y vimos el Éxodo, que es la salida, ¿cierto? Al estar en la salida, estuvieron peregrinando en el desierto, ¿cierto? 40 años. En esos 40 años se escribieron estos tres libros que vamos a ver el día de hoy, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos en Levítico. Entonces, eh, eh, en ese tiempo se escribió ese libro, Moisés escribió ese libro para decirle a una tribu que era especial, que era la tribu de los levitas, y también al pueblo judío, cómo se tenía que vivir santamente. Destinatario al pueblo hebreo y especialmente a los sacerdotes, Aarón y sus descendientes, que era la de la tribu de Leví. Fecha, 1445 a.C. Fue escrito un año después del Éxodo. Autor, bueno, se le otorga a Moisés, ¿cierto? Siempre lo hemos explicado, la escritura de este libro. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Y eso lo podemos ver en Levítico 27:34. Entonces, ya vemos una confirmación, ¿cierto? Moisés siguió todas las instrucciones dadas por Dios. Escribió todas las palabras que Jehová le habló. O sea, fueron instrucciones reveladas por Dios. Nada eh, nada se le ocurrió a Moisés o a la pinta de Moisés fue esto, no. Fue revelado por Dios. El libro relata varios pasajes históricos que relacionan las leyes del Éxodo, ¿cierto? Junto con prescripciones del libro de los Levitas. Entonces, en el capítulo 8 y capítulo 10 podemos ver este tipo de pasajes históricos, ¿cierto? De las leyes, ¿cierto? Porque hay unas leyes que pueden ser leyes, preceptos, estatutos, ¿cierto? Como le podemos llamar en ese sentido, que junto con prescripciones de los libros de los levitas, ¿cierto? O sea, en el capítulo 24 vemos también otras prescripciones, otros estatutos, otros tipos de leyes. Recordemos que dijimos que aparte de los 10 mandamientos, hubieron 613 mandamientos. Bueno, llamémosle estatutos o preceptos. Eh, Acá podemos ver en esta diapositiva, dice, Dios nos indica de cómo podemos vivir en su presencia. Y esto más o menos es lo que caracteriza el libro de Levíticos. Como ven, hay una circunferencia de color azul que dice vida, bondad, pureza, justicia. Y en el centro dice Dios. Dios es santo. Santo es apartado del pecado. Entonces, lo profano, como lo ven en los círculos rojos que están afuera, intentan entrar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque lo profano no puede entrar donde está Dios, que Dios es santo. Entonces, a eso es el llamado del libro de Levíticos.
una vida santificada, cómo podemos ser santos. Y santos es apartado del pecado, apartado de lo malo, apartado de los que nos contamina, de los que nos aleja de la voluntad de Dios. Dios nos indica de cómo podemos vivir en su presencia. ¿Y cómo? Primero con rituales. ¿Qué quiere decir rituales? Ofrendas, fiestas, sacrificios, ¿cierto? En el segundo punto vemos el rol de los sacerdotes. Y en el tercer punto, pureza, lo puro y lo impuro. Cuarto, el día de la expiación. ¿En qué? En el ritual con un sacrificio, con expiación, que significa cubrir, borrar o purificar, y una propiciación, que lo que es la propiciación es agradar a Dios. Entonces, en el libro de Levíticos vamos a ver lo que son los rituales, que son las ofrendas que se ejercían. Ustedes lo van a ver en todo el libro, ¿cierto? Y yo se lo voy acá a resumir un poquito. Por ejemplo, había el holocausto u ofrenda quemada. Ustedes van a ver holocausto u ofrenda quemada. Lo pueden ver en el capítulo 1 y en el capítulo 6. ¿Qué es lo que significa? Expiación por el pecado. Eh, ¿Qué significaba? Que el macho de la manada o del rebaño sin defecto o dos pájaros, ¿cierto? Eso era lo que había que llevar, esa era la ofrenda. Pero ¿qué es lo que significa actualmente? Es la naturaleza sin pecado de Cristo. Y esa es la expiación del pecado. Y para expiar el pecado, ¿qué es lo que tenían que llevar? Un macho de la manada o del rebaño sin defecto o dos pájaros. ¿Para qué? Para holocausto u ofrenda quemada. Entonces así se le expiaba el pecado a la persona. Hoy en día, o sea, no hoy en día, sino que cuál es el significado de hoy? Es que significaba en esos tiempos la naturaleza sin pecado de Cristo. Otro ritual, otra ofrenda, era la ofrenda por el pecado. Lo pueden ver en el capítulo 4, en el capítulo 6, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa esto? Era la propiciación. ¿Qué es lo que era la propiciación? ¿Qué es lo que conllevaba la propiciación? Conllevaba que el sacerdote tenía que llevar un toro y la congregación o un becerro. El gobernante, un chivo macho, una persona del pueblo tenía que llevar una cabra o una oveja, y una persona pobre tenía que llevar dos pájaros, y si era muy pobre, harina. ¿Entienden? Ahí dan, ¿cierto? Un poco en el circuito social de las personas de cómo vivían. Propiciación, ¿cierto? Y, ¿y qué se puede comprar? Era la muerte de Cristo. También estaba la ofrenda expiatoria, que ¿qué quería decir? Que eso era el arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenían que llevar? Igual a la ofrenda por el pecado, o sea, lo mismo, el sacerdote un toro, la congregación un becerro, si había un gobernante tenía que llevar un chivo macho, si una persona del pueblo cualquiera, una cabra o una oveja, una persona pobre tenía que llevar dos pájaros y una muy pobre, harina. Pero el significado de esta ofrenda, de ofrenda expiatoria, que está en el capítulo 5 y en el capítulo 7, también en el capítulo 6, parte de ello, eh, que Cristo pagó por toda la redención. Por eso es arrepentimiento, es una ofrenda de arrepentimiento. Bien. Estamos viendo los significados y lo que tenían que llevar, ¿cierto? Las personas. Otro ritual u ofrenda. Estaba la ofrenda de cereal. Lo podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 6. ¿Qué es lo que significaba? Significaba la dedicación o la consagración. ¿Qué es lo que tenían que llevar para esta ofrenda de cereal? Harina fina o tortas, hojaldre o las primicias con aceite, incienso, sal, pero sin levadura, o miel, usualmente acompañado por el sacrificio de un animal. ¿A qué es lo que podíamos comparar con Jesucristo? Que Cristo estaba en entrega total a los propósitos del Padre. Eso era el significado en esos tiempos, dedicación, consagración a los tiempos de Cristo. También estaba la ofrenda de paz, que significaba reconciliación y comunión. ¿Qué es lo que tenían que llevar? Un macho o hembra del rebaño sin defecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que significaba en los tiempos de Cristo? Que Cristo estaba en paz con Dios. O sea, era una reconciliación en esos tiempos antes de Cristo, y Cristo significaba, si lo podemos llevar a ese sentido, a ese significado, que Cristo estaba en paz con Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 3 y en el capítulo 7.
quiero recordar a los hermanos que se están conectando que estamos viendo el libro de Levíticos, ¿cierto? Libro de sacerdotes, cómo se podía hacer una nación santa por indicaciones de Dios. Y había en esos tiempos, a través de la tribu de Leví, a los sacerdotes se le dieron órdenes de hacer rituales u ofrendas. Estamos viendo la ofrenda, qué es lo que significaban en esos tiempos y qué es lo que, comparando qué es lo que significaba con el cuerpo de Cristo. Bien. Rituales o fiestas. Los hebreos establecieron 7 fiestas anuales. Que las ofrendas, los rituales de ofrendas son distintos a los rituales de fiestas. Los hebreos establecieron 7 fiestas anuales, en el cual cada una de ellas cuentan una parte diferente de cómo Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto a la tierra prometida. Por eso establecieron estas fiestas para celebrar la intervención de Dios en la historia o protección diaria. De esta forma recordarían quién era Dios para ellos. Entonces, claro, en agradecimiento, en recordatorio de lo que Dios hizo por ellos, ¿cierto? Al sacarlo de la esclavitud, fueron haciendo este tipo de fiestas y cada una tenía un significado. Por ejemplo, las fiestas que siempre escuchamos que hacen los judíos, todo eso, acá la vamos a ver. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se llama Pesaj, ¿cierto? O bien Nisan, en el tiempo de Nisan. ¿Qué quiere decir el tiempo de Nisan? Que es entre marzo y abril. ¿Qué es lo que significaba? La liberación de Israel de Egipto por Dios. Pero ¿qué significaba en los tiempos, por ejemplo, para nosotros? La muerte de Cristo. La Pascua fue, ¿cierto? Fue la muerte de Cristo. Para nosotros el día de la Pascua fue la muerte de Cristo, juntamente con 3 días después con la resurrección. Pero para Israel, en esos tiempos, celebraban la liberación de Israel de Egipto por Dios. O sea, una liberación de esclavitud. Y la muerte de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, de Satanás. Después vienen los panes sin levadura, igual en el mes de Nisan, eh, entre marzo y abril. ¿Qué es lo que significaba? Liberación de Israel de Egipto por Dios e incluye un día de las primicias por la cosecha de la cebada. ¿Y qué es lo que qué es lo que significa para nosotros? Es la perfección de Cristo. ¿Me entienden? También estaba, bueno, también podemos decir el día de las primicias, ¿cierto? Reishit, que eso en hebreo significa Hamatzot, un poco difícil pronunciar. Después está la fiesta del Pentecostés, que todos la conocemos, ¿cierto? En el mes de Sivan, que es entre mayo y junio. Sí, eso es 50 días después de la Pascua, ¿ya? ¿Qué es lo que significaba en esos tiempos? Conmemora la entrega de la ley en el monte del Sinaí, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Incluye un día de las primicias por la cosecha del trigo de cebada, ¿cierto? Por la cosecha del trigo, o sea, la cebada. Pero para nosotros es la resurrección de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso nosotros significa el Pentecostés, ¿cierto? En el libro de Hechos, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pero para los judíos significa la entrega de la ley, ¿cierto? Estamos viendo las fiestas, qué es lo que significaba en aquellos tiempos, a lo que significa actualmente para nosotros. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, que es en el tiempo de Tisrei, que eso es entre septiembre y octubre. ¿Qué es lo que significaba en esos tiempos? Día que suenan las trompetas para señalar el comienzo del nuevo año civil. Y para Israel es cuando vuelve a ser reunido, es cuando Israel vuelve a ser reunido por Cristo. Eso significaba. También está la fiesta de la expiación, que ustedes la conocen muy bien, yo sé que la han escuchado, Yom Kippur, que es la fiesta de Tisrei, igual entre septiembre y octubre. En este día, el sumo sacerdote hace expiación por el pecado del pueblo. También es día de ayuno. ¿Y qué es lo que significa para nosotros? El sacrificio de Jesús. También está la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que significa la fiesta de Sukkot. También es muy conocida. También en el mes de Tisrei, que es septiembre-octubre. Conmemora los 40 años de travesía por el desierto. Entonces, cuando celebran los 40 años de travesía en el desierto, no es que lo celebren, sino que el recordatorio es el día de las cabañas o de los tabernáculos, Sukkot. Pero para nosotros el reposo y reunión con Cristo.
También está la fiesta de la dedicación de las luces, Hanukkah, que es en el mes de Kislev, es entre noviembre y diciembre. Y eso conmemora la purificación del templo por Judas Macabeo en el 164 a.C. Y la última fiesta es la fiesta de Purim, ¿cierto? Por la reina Esther, que en el mes de Adar es entre febrero y marzo. Eso conmemora la liberación del pueblo judío en los días de la reina Esther. Eso significa, hicieron una fiesta cuando el pueblo fue libre, hicieron una fiesta que era la fiesta de Purim. Ahí vemos una cantidad de fiestas, antes vimos una cantidad de rituales que eran tipo de ofrendas, en lo que participaban en esos tiempos el pueblo hebreo, ¿cierto? Ahora le dimos el significado de lo que significaba para nuestros días, ¿cierto? Los sacerdotes, siempre hablamos de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tener, ojo, el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual, porque representaban al pueblo delante de Dios y también representaban a Dios delante del pueblo. Por eso murieron los hijos de Aarón, por rebeldes, violaban la santidad de Dios. Ahora, vino Jesucristo, quien fue nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era él? Era el representante de nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque él dice que es el abogado. No hay ningún otro, ¿cierto? En en la cual nosotros, ¿cierto?, podamos ser salvos, que es Jesucristo, ¿cierto? No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, él era nuestro sumo sacerdote y también representaba a Dios delante del pueblo, o sea, también Jesucristo es nuestro Dios. Entonces, ven como él dice, yo soy él el sumo sacerdote, le encontramos razón, pero cuando él también nos dijo, nos dio la tarea, que nos dijo, ustedes son reyes y sacerdotes, o sea, tenemos que tener un más alto nivel de integridad moral y santidad ritual. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio ante Dios y nosotros, ante las personas. Entonces, no es algo dejado al azar, no es algo así por así. Todo tiene un significado, como lo hemos dicho en las clases anteriores. Todo, absolutamente, todo tiene un significado. Pregunta de prueba. Acá podemos ver la vestimenta del sumo sacerdote, ¿cierto? Que en el pectoral tenía como una tablita con 12 piedras, ¿cierto? Que también estaba el Urim y el Tumim, no visibles, estaban no se veía así, pero estaban en el pectoral, que después vamos a hablar de eso. Estaba el cinturón, el efod, ¿cierto? Que era como la lamparita, ¿cierto? Y estaba la vestimenta, bueno, ahí la pueden ver muy bien. También tiene cada una su pequeño significado. Ahora, cuando hablamos de pureza, dijimos que habían la pureza se dividía en dos cosas, en lo puro y en lo impuro. En ese tiempo, ¿qué es lo que era lo puro? Era lo limpio, lo puro. Para los israelitas era llamado a vivir diferente de los cananeos. Debían cuidar al pobre, debían cuidar la integridad sexual, la justicia social sobre toda la tierra, los limpios y puros en lo moral y en lo ritual. O sea, eran personas totalmente apartadas del pecado. El que no obedecía a una de esas cosas, el que no daba testimonio de eso, lo llamaban impuro. ¿Y qué es lo que es la impureza? Es el pecado, tocar lo muerto. Por ejemplo, enfermedad, pérdida de vida, comer animales prohibidos, ¿cierto? No era pecaminoso o malo tocar estas cosas. Era normal de la vida diaria. Lo que era pecaminoso era llevar estos símbolos de impureza en el cuerpo a la presencia de Dios. Entonces había que hacer una gran diferencia. Hace un momento le hablé del día de la expiación, ¿cierto? El día de la expiación se realizaba una vez al año por el sumo sacerdote. Ojo, tomaba dos machos cabríos, ¿cierto? Dos machitos, dos cabritos machos. Era la ofrenda de la purificación, que era una ofrenda para expiar los pecados de Israel. Se mataba a un macho, ¿cierto? Eh, y, el- y había otro macho, otro cabrito expiatorio. El sacerdote ponía sus manos en él confesando los pecados de Israel y así enviarlo al desierto. ¿Qué significaba? Que era un símbolo que era quitado el pecado del pueblo y se iba lejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que era el día de la expiación? Era cuando el sumo sacerdote tomaba dos cabritos, ciertos machos, ¿cierto? Uno era la ofrenda para expiar los pecados de Israel, o sea,
se mataba un macho cabrío, que ahí era un sacrificio de los pecados, y el otro, el sumo sacerdote ponía las manos encima del cabrito, confesando los pecados del pueblo, y se enviaba lejos. Así era un símbolo era un símbolo de que el pecado era quitado del pueblo. Era el día de la expiación, por el caso del macho, de, de los machos cabríos. Ahora, Moisés llama a su pueblo a ser fiel al pacto, ¿cierto? Que eso está en el final del libro de Levítico. Pero hay dos cositas, obediencia e infidelidad. ¿Qué es lo que es la obediencia? Paz y abundancia en la tierra. ¿Qué es lo que es la infidelidad? Infidelidad, desastre y exilio de la tierra. Eso lo podemos ver en los capítulos 26 y 27 del libro de Levíticos. Entonces, para terminar, recordemos las fiestas de la Biblia. Pascua, que era el Pesaj, los panes sin levadura, Hak Hamatzot, las primicias, Reishit, fiesta de las semanas o Pentecostés, Shabbat, el Shabbat, fiesta de las trompetas o del Año Nuevo, Yom Hateruah o Rosh Hashanah, día del perdón, Yom Kippur, fiesta de las enramadas o tabernáculos, el Sukkot, fiesta de la dedicación, Hanukkah, fiesta de las suertes, Purim. Entonces, esas son algunas, son las fiestas que tenían, ¿cierto?, el pueblo hebreo y todas tenían su significado como lo vimos al principio. También, ojo, pregunta de prueba. Ahí podemos ver lo que era el libro de Levíticos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al libro de Levíticos para pasar al libro de Números y después al de Deuteronomio. ¿Ninguna? Recuerden, eh, recuerden que el libro este de Levítico, en conclusión, Levítico era, y él llamó en hebreo, ¿cierto? Y en griego a los levitas. Entonces, ¿qué es lo que era? Era un libro específicamente que Moisés había escrito, obviamente por órdenes de Dios. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo qué es lo que era una nación, qué es lo que era ser santo, apartado del pecado, qué es lo que era lo impuro y lo impuro. Y ahí le daba algunos tips, como que las ofrendas, ¿cierto? Para perdonar los pecados, para ver lo que se podía hacer, ¿cierto? Si tú estás pecando, el perdón y todo eso. Y también las fiestas que conmemoraban cada, cada fecha importante de lo que sucedía con el pueblo hebreo, ¿cierto? Así como el Pesaj, que era la Pascua, ¿cierto? Cuando salieron ¿cierto? De la nación de Egipto, el Pentecostés, ahí, ¿cierto? Purim con la reina Esther. Entonces, ahí le va dando el significado al libro de Levítico. Libro para los sacerdotes, libro para el pueblo judío para que aprendiera a ser santo. Ahí estaban las leyes, que cómo tenían que apartarse de lo malo, qué es lo que era lo impuro, qué es lo que era lo impuro, ¿cierto? Qué es lo que era lo bueno y lo malo, qué es lo que podían hacer, qué es lo que no podían hacer. Recuerden, en el monte Sinaí se dio la tabla de los 10 mandamientos, pero después ustedes ven el libro de Levítico y ven más ordenanzas. Esos son leyes, o sea, son estatutos y preceptos. Hubieron 613. Imagínense, había que andar súper derechito, súper derechito. Ahora vamos a ver el libro de números. Vamos a ver el libro de números. Bien, el libro de números que dice como subtítulo, en el desierto. Este es un poquito más, acá hay que poner más, un poquito más de eso. El libro de números que dice en el desierto, el título de este libro viene de las versiones griegas de la Septuaginta y perduró a través de la Vulgata latina. Se le denomina con este título por el enfoque que se le da a las numeraciones en los primeros capítulos. Y en hebreo es más común y significa en el desierto de. Este nombre está más inclinado a la historia de Israel y su peregrinación en el desierto. A ver, voy a explicar esto. Tenemos que tener en cuenta que toda la palabra de Dios, por lo menos la Torá, ¿cierto? Los profetas, todos, por lo menos el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, ¿cierto? En hebreo. Los salmos, proverbios, todo en hebreo. Pero
Los griegos, en el tiempo que ellos tuvieron el gran imperio y estuvieron bajo la orden de un imperio helénico, que eran los griegos, ellos fueron grandes conquistadores. Ustedes pueden ver la película Alejandro Magno y se van a ver cómo conquistan, eso fue un hecho verídico. Y Alejandro Magno no tenía problemas con las naciones que él conquistaba que tuvieran su religión, que conservaran su religión, independiente que fueran paganos o fueran hebreos, a él no le importaba conquistar. Y, pero él tenía algo en común, como él conquistó muchas naciones, mucho terreno, a todos los sí les obligó a hablar el griego. Entonces, por eso solamente vemos la diferencia en este tipo de nombres. En hebreo significa en el desierto de, y lo vamos a ver, que era, en hebreo es lo más correcto, ¿cierto? Es lo más lógico que así se llamara el libro. Pero en griego le dan otra versión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos se enfocan a que ellos tenían que entender lo que estaban traduciendo. ¿Se me entiende? Bien. En la fecha fue escrito en el 1405 a.C. Este libro comienza el segundo año del Éxodo y termina al final de la vida de Moisés, dando inicio al peregrinaje por 40 años en el desierto. Este libro termina con un Israel ya establecido en el lado oriental del río Jordán, al otro lado del Jericó, o sea, al otro lado de Jericó, de la ciudad de Jericó. Al igual que los anteriores libros del Pentateuco, se le atribuye a Moisés toda la escritura que está en ella. Y vimos varios pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que nombraba a Moisés con la ley de Moisés, los libros de Moisés, ¿cierto? Las escrituras de Moisés los nombran. Hay una correlación, hay una confirmación. Moisés trata de interpretar más que una historia, sino que destaca los actos de Jehová con el pueblo de Israel. Parece historia, pero Moisés quería destacar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Esta narración o escritura es de alta complejidad, ya que da énfasis a la infidelidad, rebelión y frustración que expresaba el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Recordemos que de la salida de Egipto al llegar a la tierra prometida eran 13 días. Ellos lo alargaron 40 días. ¿Por qué? Por la infidelidad, la rebelión y la frustración que tenían a través del peregrinaje en ese caminar por el desierto. Sin embargo, al contrario del pensamiento y voluntad de Dios, Él era constante en fidelidad y paciencia. Dios tuvo mucha paciencia y fue muy fiel con el pueblo. Este libro está destinado al pueblo de Israel. El libro de Números relata las experiencias de dos generaciones de la nación de Israel, en la cual podemos dividir en tres secciones. La primera, el monte Sinaí, que eran los preparativos, ¿cierto?, para la partida. Exacto, era el preparativo para la partida, porque cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, recibieron, ¿no es cierto?, las tablas de la ley, se realizó el primer censo en los campamentos y se realizaron el jefe de las tribus, los levitas y sus deberes, la Pascua, la nube que guiaba al pueblo, ¿cierto?, la columna de nube, ¿cierto?, que lo guiaba de día y también la de fuego cuando lo guiaba de noche. Entonces vemos sucesos que eran bastante peculiares, bastante sobrenaturales. ¿Cierto? Se dieron, como dije anteriormente, se hicieron los campamentos, se hicieron las tribus, o sea, no es que se hicieran, sino que ya estaban nombradas y fueron creciendo aún más. Eh, Se le dio la tribu levita a la tribu sacerdotal, se le dieron los deberes, como lo vimos anteriormente. La primera generación fue censada para la guerra con el objetivo de conquistar Canaán. En esta primera sección, Jehová se comunica con el pueblo de Israel a través de Moisés, la cual era de total autoridad y el pueblo respondía en obediencia. Podemos verlo en los capítulos del 1 al 10. Solamente Jehová se comunicaba con Moisés. Acá, como lo dije anteriormente, ya habían dado en el libro del Éxodo, se había dicho cómo era el tabernáculo, cómo lo tenían que los utensilios, cómo lo tenían que hacer. Acá vemos una foto del tabernáculo a la mano derecha, ¿cierto? Con la nube, ¿cierto? Con la columna de nube o de fuego cuando descendía al lugar santísimo. Y vemos también las tribus alrededor. Al lado izquierdo vemos, como dice, organización del campamento. Y vemos las tribus, ¿cierto? Y la cantidad de personas que había. Al medio está el tabernáculo, imagínense.
Judá tenía solamente 74.600 personas. Zabulón 57.400. Y podemos ir. El más pequeño, ¿quién era? El más pequeño era Manasés con 32.000 personas. Entonces, imagínense, empezamos a sumar, eran demasiados. Y, y todos ellos estaban alrededor del tabernáculo. Pero ojo, eran 12 tribus. Tres estaban a un lado, tres tribus a la otra, y así. Entonces rodeaban el campamento, que era o sea, no rodeaban el campamento, rodeaban el tabernáculo, ¿cierto? Rodeaban el tabernáculo y la tribu de Leví estaba ahí también posicionada porque era una tribu sacerdotal. Eran los encargados de mantener el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era móvil, porque como tuvieron que caminar 40 años en el desierto, se desarmaba, ¿cierto? Como que cuando uno va a acampar a la playa, igual. Caminaban, ya, ok, acá Dios dice acá, se instalaban e instalaban el tabernáculo. También, punto número dos, en Cádiz, en el desierto de Parán, el viaje, ¿cierto? En esta sección se da a conocer la desobediencia del pueblo de Israel en cuanto a quejas, murmuración. Vemos en el capítulo 12, María y Aarón murmuraron contra Moisés y llegaron a sentir celos de Moisés. Esa fue la pregunta que hizo nuestro hermano Arnold la semana pasada, ¿cierto? Yo me confundí, no la supe contestar. ¿Por qué? Porque no la había leído en el libro de Éxodo, pero estaba en el libro de Números. ¿Y por qué el Señor se enojó con María y Aarón? O Miriam, ¿cierto? Porque murmuraron contra Moisés. Y si ustedes van al capítulo 12, acá dice que porque murmuraron todo eso, pero fíjense en el 12, versículo 3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ojo, manso, no quiere decir que fuera callado, que fuera tonto, que anduviera despistado, no. Manso significa que era muy pacífico, era tranquilo, controlaba, tenía un control de sus emociones. Entonces, lo tomaban por ser muy tolerante, entonces el pueblo también se agarraba confianza, para amados hermanos. Pero en sí, María y Aarón murmuraron contra Moisés y llegaron a sentir celos de Moisés. ¿Y por qué? Porque acá en el mismo pasaje, Dios les dice algo a ellos. Eh, y les dijo, Jehová le dijo a Aarón y a María, y le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mí? O sea, contra mi, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, tuvieron celos. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba de otras cosas, o sea, para hablar con ellos, con el pueblo hablaba de otra forma diferente, pero a Moisés le hablaba cara a cara, cara a cara. Moisés era sumamente especial. También en esos tiempos había miedos. Lo podemos ver en el capítulo 13. Habían miedos. Eh, Cuando los espías regresaron de Canaán con historias de gigantes y grandes ciudades amuralladas. En el capítulo 13 Jehová habló a Moisés diciendo que enviara hombres, ¿cierto?, a espiar, que reconociera la tierra de Canaán, qué es lo que había en la tierra de Canaán. Bueno, y mandó a unos espías, ¿cierto?, los dos espías, pero resulta que vieron todo lo malo, vieron eh, ciudades amuralladas, muy grandes, los descendientes de Anak que eran de gigantes. O sea, al final llegaron a contar la película de terror. Obviamente que el pueblo que estaba esperando le iba a dar miedo, y eso que eran demasiado, eran miles, ustedes lo vieron contando, ¿cierto? Eran 12 tribus, la tribu más baja tenía 32.000 y la más alta más de 74.000 personas. Entonces no eran pocos, pero aún así tuvieron miedo. También hubo rebelión. El pueblo quiso escoger un capitán para regresar a Egipto, además de la envidia y ambición de Coré en el capítulo 16. Sin embargo, existen otros acontecimientos en el peregrinaje por el desierto como la vara de Aarón, pero quiero enfocarme en que hubo rebelión.
el pueblo quiso escoger un capitán para regresar a Egipto. O sea, ya no querían caminar con Moisés porque a lo mejor pensaron que Moisés estaba mintiendo, que Moisés le decía así, vamos a ir a la tierra que fluye leche y miel, pero cuando la vemos, no la veían nunca. Entonces, ¿qué pasaba? Que había mucho, había mucha murmuración, había mucha queja, desobediencia, y es por eso que el castigo de ellos para enseñanza, para aprendizaje, era caminar por el desierto, era caminar por el desierto. Recordemos que de Egipto a la tierra prometida eran 13 días de caminata, pero por sus quejas, por la rebelión, por la murmuración, por el corazón de ellos, que no era bueno, el Señor les enseñó a que fueran 40 años. Imagínense, si ellos quieren el pueblo elegido, imagínense nosotros, cuando nos portamos mal, cuando somos desobedientes. Bien. Aunque el acto que más destaca en esta sección es la irritación de Moisés por las quejas del pueblo. Y en un momento de enojo golpeó la roca 2 veces y por ese acto no entraría en la tierra de Canaán. Lo podemos ver en el capítulo 20, ¿cierto? Cuando hay un tema acá que uno dice no comprendo si Dios le dice anda y dale aguas de la roca y va Moisés y le pega a la roca, ¿cierto? Y sale agua, efectivamente. Entonces uno dice, ¿por qué Dios se enojó y no dejó que Moisés entrara a la tierra de Canaán y solamente la viera desde lejos? Porque según las raíces hebreas, se dice que Dios no le dice golpea la roca o háblale a la roca, sino que le dice háblales de la roca. Hablarles de la roca es hablarle de Jesucristo. Ojo, pregunta de prueba. Háblale de la roca. ¿Qué es hablar de la roca? Es hablar de Jesucristo. Recordemos que nuestra piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya desde esos tiempos, desde la peregrinación de los 40 años en el desierto, de nuevo, nuevamente, ya se está hablando del Mesías, de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por eso, en vez de hablarle de la roca, golpeó la roca. Entonces, ¿por qué hablarle de la roca? Porque era la única persona, ¿cierto? Jesucristo, que nos puede calmar la sed. ¿Cierto? Como Jesucristo le dijo a la samaritana, si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Entonces, esa era la interpretación que se toma, esa era la idea de este pasaje bíblico. Ahora, ustedes dirán, pero Dios se equivocó o no se escribió bien. No, recordemos que los griegos la traducen. ¿Recuerdan que le dije al principio de esta clase? Los griegos traducían para que ellos entendieran, no para que nosotros entendiéramos nosotros, no. Ellos entendían perfectamente lo que quería decir, pero es para nosotros esta explicación. Pero ellos, los griegos lo tradujeron a a su forma para que ellos pudieran entender las escrituras. Acá vemos como ahí Moisés le pega a la roca y sale agua. También vemos, cuando fueron los 12 espías, también vieron tierras fructíferas, donde las frutas eran muy grandes. Y también llegamos a las llanuras de Moab. Ahí, obediencia renovada. En esta sección, la fidelidad de Dios por guardar su promesa de dar la simiente de Abraham la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces, antes de llegar a la tierra de Canaán, ¿cierto? Que habían enviado a los 12 espías, todo eso, en ese transcurso hubieron algunos acontecimientos, que fueron, por ejemplo, Balaam y Balac. Siempre han escuchado que Balaam andaba arriba de un asna. Bueno, Balaam y Balac es la apostasía de Israel, con Valpeor y la plaga. Fue el segundo censo. ¿Por qué la obediencia renovada? Lo pueden ver en el capítulo 26 hasta el 36. También fue la designación de Josué como sucesor de Moisés. Hubieron ofrendas, leyes, los preparativos para la conquista de la tierra. Lo pueden ver en los capítulos 26 hasta el 32. El deseo por conquistar la tierra, capítulos 33 al 36. Todo eso por Josué. Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés la vio y nosotros vimos el monte, ¿cierto? En la introducción a la Torá vimos cuál era el monte donde estaba Moisés y vio la tierra prometida. El que me lo dice, pero por un mensaje acá en este WhatsApp, lo voy a tener en consideración. ¿Cuál era ese monte en el que Moisés vio la tierra prometida? Y ahí bendijo a Josué en ese monte para que Josué conquistara la tierra, se hicieron los preparativos para conquistar la tierra. Acá quiero destacar
cuando los israelitas siguieron en su camino, llegaron a las tierras de los moabitas, llegaron a Moab, antes de llegar, ¿cierto?, a Canaán. Y el rey de Moab era Balac, y vio las grandes cosas que hacían los israelitas, ¿cierto?, por la mano de Dios. Y él tuvo miedo, ¿cierto? Y consultó al pueblo vecino que eran los madianitas. Estos que eran los madianitas le hablaron del profeta Balaam y querían que este profeta maldijera al pueblo de Israel, ¿cierto? Y este profeta, que era Balaam, les aconsejó que volvieran a sus tierras y olvidaran el odio contra los israelitas. Lo puedo ver en el capítulo 22, capítulo 22. Ahí Dios le habló a Balaam. Dios le habló a Balaam. Pero el rey de Moab, eh, Dios le habló a Balaam, ¿cierto? Y le dijo, no te vayas con ellos. Pero resulta que Balaam dijo, no me puedo ir con ustedes, le dijo a los madianitas, dígale al rey, ¿cierto?, que era Balaam. Pero resulta que el rey de Moab, que era Balac, lo envió a buscar. Y este fue con el permiso de Dios. Dios le dio permiso a Balaam para ir. Y Balaam ordenó una asna, ¿cierto? La arregló, ¿cierto? Pero sin embargo, dice la palabra que Dios se enfureció. ¿Pero por qué se enfureció si Dios le había dado permiso a Balaam? Pero ¿por qué se enfureció Dios? Porque él ya sabía con qué intenciones iba Balaam en su corazón. Sabía las intenciones de Balaam. De esta forma Jehová abrió la boca de la asna para advertirle a Balaam, ¿cierto? Había, eh, Balaam le pegaba, ¿cierto? Por decirlo, con un corcel, con un madero, con una guasca, le pegaba a la pobre asna, ¿cierto? Y hasta que la asna le habló. Y en un momento hubo una conversación entre ellos, imagínense, entre la asna, entre un animal y el ser humano. Resulta que en un momento a Balaam el Señor le concedió la apertura de la vista espiritual y vio el ángel que acompañaba, el ángel que estaba ahí y pudo ver al ángel. De esta forma se desencadenan una serie de sucesos en el cual Balaam termina por acceder a la conveniencia de sus motivos que no eran rectos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que Balaam vio, a, vio al rey Balac, ¿cierto? Y le dijeron, y Balaam dijo, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no puedo hacer algo malo, así que bendijo al pueblo de Israel. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que Balac se enojó, pero Balaam, como era ambicioso y también que quería quedar bien con el hombre, les dio un dato, le dijo, pero ¿saben qué? De esta forma pueden acercar al pueblo de Israel. Y ahí Dios se enojó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Balaam al final termina accediendo a sus motivos que no eran rectos. Es por eso que Jehová sabía las intenciones, por qué iba Balaam. No era para hacer la voluntad de Dios, sino que era para hacer lo contrario. Acá podemos ver el ángel, ¿cierto? En una fotito del lado izquierdo, cuando Balaam está con la asna. Y también una foto donde Moisés unge a Josué para que pueda entrar a la tierra prometida a conquistar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con el libro de números? ¿No? ¿Ya? No, profe, una pregunta. Dígame, Wilder. ¿Dónde, no sé si estaba ahí, dónde sale la historia de Balán? Que está muy interesante, me gusta esa historia. Y La historia de Balaam sale, el asno. sí, del capítulo 22 hasta el 25. Del capítulo 22 hasta el capítulo 25. Ahí habla de Balac, Balaam, el pueblo de Israel. Ya, muchas gracias, profe, porque ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Muy bien, el Monte Nebo. Excelente, hermana María. Desde ahí, Moisés, ¿cierto?, vio la tierra prometida y ahí fue cuando ungió también a Josué para que pudiera entrar a la tierra prometida para conquistarla. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Estamos entendiendo lo más o menos lo que son estos libros. Y vamos al último libro, que es Deuteronomio. ¿Por qué se pasan rápidamente estos libros? Porque generalmente son leyes, estatutos que se pueden entender, ¿cierto?, fácilmente. El libro de números trae un poquito más como lo pidió Wilder, que era algunas interacciones, ¿cierto?, del pueblo con otros. Y ahora Deuteronomio. Deuteronomio a mí me gusta mucho el libro de Deuteronomio,
pero es como, es como una síntesis de toda la Torá. Y acá lo vamos a ver. Deuteronomio, que significa estas son, o no, como subtítulo, estas son las palabras. El significado de este libro, ojo, es una mala traducción que deriva del idioma griego, la Septuaginta, que significa copia de esta ley o segunda ley, y en hebreo significa estas son las palabras. ¿Se acuerdan que yo les dije que los griegos lo hicieron, tradujeron la palabra del Señor, pero para que la entendieran ellos, ¿cierto? Eh, como subtítulo eran, estas son las palabras. Porque tenemos que recordar que este libro no es una segunda ley, como dicen la Septuaginta, sino es la misma, solo que ampliada e interpretada específicamente, pero ojo, para la nueva generación que está a punto de entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Estuvieron 40 años en el desierto, peregrinando, con quejas, con desobediencia, y eran personas adultas. Esas personas adultas en el camino murieron por la vejez, por enfermedad, por muchas cosas. Pero ¿a quién se le da esta enseñanza, este libro? A los que cuando salieron de Egipto eran pequeñitos. ¿Por qué? Porque ellos no habían escuchado la ley y eran muy pequeños para recepcionarla. Y a través de esto se le hizo recordar la ley, se le hizo recordar, por decirlo como les dije, la Torá. ¿Cierto? ¿Para quién eran destinatarios? Los hijos de Israel. ¿Qué fecha? Este libro ha sido reconocido como el autor principal a Moisés, por las características que ya hemos conversado anteriormente, mientras que los pasajes finales fue añadido después de la muerte de Moisés. Probablemente lo escribió Josué, hasta antes de la muerte de Moisés, 1405 a.C. ¿Por qué? Porque Moisés no iba no iba a escribir su propia muerte, ¿cierto? Llega un tiempo en que escribió Moisés, Moisés muere, pero después hay más, sigue más material, ¿cierto? Más contenido. Se dice que lo puede haber escrito Josué, que era lo más correcto, ¿cierto? Era lo más idóneo por el tiempo y por el momento. Moisés ha sido reconocido como el autor de este quinto libro, debido a que este mismo testifica que él lo escribió. Podemos ver en Deuteronomio 1.1, podemos ver de inmediato. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 1.1? Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel que está del lado del Jordán en el desierto en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Entonces, acá mismo lo dice, estas son las palabras que habló Moisés. Ahora, ustedes se preguntarán, si Moisés lo escribió, ¿por qué habla como en tercera persona? Porque acá dice si escribió Moisés, porque dice estas son las palabras que habló Moisés, en vez de decir estas son las palabras que hablé yo. Es un poco chistoso, pero en esos tiempos era muy normal que, por ejemplo, escribiera uno de ustedes y yo fuera o sea, ustedes me lo dictaban y yo lo escribía, pero obviamente llevaba el nombre de quien lo dictaba. Por eso yo escribía y escribía como en tercera persona. ¿Entienden? Era muy normal en esos tiempos. Eh, y a la vez, las escrituras también del Antiguo Testamento dan testimonio de ello. Por ejemplo, en Primera de Reyes, igual dan nociones de que Moisés escribió estos libros. También podemos ver en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 31, capítulo 22, capítulo 24, todo. En Primera de Reyes, capítulo 2, capítulo 8, en Segunda de Reyes, capítulo 14, capítulo 18. Entonces vemos mucha confirmación. Y como lo dije, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento podemos encontrar referencias de lo escrito por Moisés en este libro, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, en Romanos capítulo 10. Una parte de este libro fue añadido después de la muerte de Moisés y se le atribuye probablemente a Josué, los capítulos 32 hasta el 34, como lo dijimos anteriormente. Moisés escribió discursos, los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel. También lo que hablamos anteriormente.
¿Para qué generaciones venideras? Las que salieron de Egipto, pero que a lo mejor algunos eran, muchos eran recién nacidos, otros eran muy pequeños. Los más viejos, ya los adultos, murieron en el desierto en el peregrinaje y otros siguieron hasta el final, pero la mayoría ya también era para los nuevos, ¿cierto? Para los más pequeños, para que los que no habían dimensionado qué es lo que fue el éxodo. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. Moisés le explica la Torá a la nueva generación de forma más extendida y con una intensificación en los pasajes para que mantuvieran la fidelidad a Dios, ya que la generación que vivió en el monte Sinaí y que recibió los 10 mandamientos, muchas de ellas habían muerto. Como te lo dije, muchas murieron ahí en el peregrinaje, ¿cierto? De los 40 años. La instrucción que deja Moisés al pueblo de Dios es de forma específica, dándole las especificaciones de los caminos que deben de tomar y de sus consecuencias al elegir cada uno de ellos, bendición o maldición. Y hay un capítulo que me gusta mucho, que dice, en el capítulo 30, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una palabra pero fuertísima, potente, ¿cierto? O sea, te dice, usted, aquí habla del libre albedrío. Una vez una persona me dijo, me dijo, pastor, pero usted está equivocado porque en ninguna parte se habla del libre albedrío como tal en la Biblia. No existe la palabra libre albedrío en la Biblia. Y efectivamente, como libre albedrío, como concepto, no está en la Biblia. Así como, disculpe, no como concepto, sino que como palabra literal, libre albedrío, no existe en ninguna parte de la Biblia. Pero el libre albedrío no es que exista, o sea, no es que esté literalmente escrito, sino que exista, ¿cierto? Porque al momento de elegir, tú ya tienes, estás ejercitando el libre albedrío. Libre albedrío es la libertad de elegir tu posición, ¿no? Y acá lo dice, escoge, he puesto delante de ti la vida y la muerte. O sea, ha puesto dos caminos, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero escoge, no te obligo. O sea, te lo dejo a tu, a tu madurez, a tu formación, a tu consentimiento, a tu libre albedrío. Entonces, ahí estamos ejercitando el libre albedrío. ¿Se me entiende? En este quinto libro, la Torá se divide en tres secciones, las cuales podemos entender el mensaje de Dios a través de Moisés, ¿cierto? En la primera sección, capítulo del 1 al 11, Moisés le relata a la nueva generación sobre un resumen de la historia de sus antepasados y resalta la rebeldía de ellos. De esta forma, Moisés les enseña a guardar la fidelidad del pacto que Dios ha hecho con ellos como pueblo, guardar la fidelidad más que sus padres, porque sus padres habían sido rezongones, habían sido desobedientes, habían sido infieles, murmuradores. Entonces Moisés le enseñaba a ellos que no tenían que ser igual que sus padres, no tenían que ser como, como la infidelidad que resaltaron, tienen que guardar la fidelidad a la palabra de Dios. Y es ahí cuando después de explicar los 10 mandamientos, Moisés les da a conocer una enseñanza llamada la Shema. ¿Se recuerdan que vimos qué es lo que era la Shema? Ojo, era tan fácil porque cuando revisé la prueba, en realidad la primera prueba de la introducción a la Torah, ¿se recuerda? Ustedes escribieron muy bien, pero le hicieron muy larga. ¿Y qué es lo que es la Shema? Es una confesión de fe. Ese es el concepto. ¿Qué es lo que es la Shema? Confesión de fe. ¿En qué? En el único Dios verdadero y con un compromiso en sus mandamientos. Y la Shema, que es oír, eso significa la Shema, oír. Pero ¿qué es lo que es la Shema para nosotros? Es una confesión de fe. ¿Y por qué oír confesión de fe? ¿Cuál es la correlancia? La correlancia es el oír. ¿Y qué es lo que voy a oír? Es realizar una confesión de fe. ¿En dónde? Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esa es la confesión de fe. Eso es lo que oímos, ¿cierto? Del libro de Deuteronomio, lo podemos leer, pero cuando lo escuchamos acá lo oímos y hacemos una confesión de fe que es esa. Jehová uno es. Yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, ¿cierto? Con toda mi fuerza. Y le voy a hablar a mis hijos, en la casa, en la calle, en todo, al acostarme, al levantarme, y eso va a ser, y la escribiré en mi casa, ¿cierto? Los postes, en donde sea. Y esa es mi confesión de fe. Es un verdadero compromiso con Dios, ¿cierto? Entonces, el que escucha, hay una, hay una, hay una, una complementación. Es porque oye y responde. ¿Y eso qué quiere decir? Obedece. Dice, cuando dice amarás, es una emoción más una decisión. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es que es una devoción, ¿cierto? Todo eso es un compromiso. Segunda sección, Moisés instruye sobre las estipulaciones específicas para la vida en la nueva tierra, en Canaán. Instrucciones para la adoración y cuidado del pobre, lo podemos ver en los capítulos 12 hasta el 16. Instrucciones para el liderazgo de Israel, bajo la autoridad de las leyes del pacto, ancianos, sacerdotes, ciertos reyes, desde los capítulos 16 hasta el 18. E instrucciones sobre las leyes civiles y justicia social, como el matrimonio, la familia, los negocios, las viudas, los huérfanos, extranjeros, diezmos, primicias, obediencias. Eso lo podemos ver del capítulo 19 hasta el 26. Y la tercera sección, esta sección se compone de los acontecimientos finales en la vida de Moisés y su último discurso al pueblo de Dios. En los acontecimientos finales, Moisés hace tajante el tomar una decisión y lo indica como señal de advertencia ante sucesos futuros, ¿cierto? Esto lo podemos ver en el capítulo 27 al 30. También en los acontecimientos finales de la vida de Moisés se ejecuta el cambio de liderazgo ordenado por Dios, de Moisés a Josué. Lo pueden ver en el capítulo 31, del 1 al 8, ¿cierto? Y por lo que vimos anteriormente, y lo hemos explicado muchas veces. ¿Por qué? Porque Moisés le dieron una indicación y no la hizo. Al leer nosotros una, una mala traducción, vemos que nos trae un poquito así una duda, ¿y por qué? ¿Cierto? Pero era porque quería decir otra cosa. O bien no es una mala traducción, sino que una mala interpretación. Pero le da la venia a Josué, ¿cierto? Para que hiciera los preparativos para conquistar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, ¿cierto? La tierra de Canaán. Ahora, tierra de Canaán porque están los cananeos, los jebuseos, los seteos, todos los terminados en eos, pero es una tierra totalmente usurpada, como lo hemos visto anteriormente. Esa tierra le pertenecía a Sem, ¿cierto? Y había que ir a recuperarla, ¿cierto? Porque era la tierra prometida para el pueblo de Dios, no para otros. Bien, también estaba el canto de Moisés y la bendición dada a las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 34, del 1 al 12, la muerte de Moisés. Amados estudiantes, ahí terminamos lo que es la Torá. Vimos en extensión el Génesis, lo vimos en dos capítulos, el Éxodo, ¿cierto? Una clase entera, y estos tres últimos libros los vimos en esta clase. ¿Alguna duda con el libro de Deuteronomio? ¿Ninguna? Bien, voy a parar la grabación. Esos tres libros son, con esos tres libros finalizamos la Torá o el Pentateuco.